Hola chicos, el día de hoy vamos a ver cómo fue el camino de la psicología como una ciencia. Para empezar, vamos a entender que esta idea se inició en el siglo XIX. Se necesitó del avance en el campo de la fisiología y el desarrollo de métodos experimentales de la mente. El primero hizo posible entender seriamente el camino de la psicología a través de la fisiología, mientras que el segundo hicieron de la psicología una ciencia respetable al llevar la conciencia al laboratorio. Para entender esto, vamos a iniciar cómo es que se entendía el cerebro y el sistema nervioso a lo largo de la historia. Vamos a iniciar que el cerebro, a lo largo de la historia, los médicos psicólogos fundaban sus principios más en temas filosóficos, dejando de lado los principios fisiológicos. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo de la historia esto se va a invertir. Para empezar, tenemos a Franz Joseph Gall, que nació en 1758 y falleció en 1828. Fue el primero en tomar la idea de que el alma se va a asentar en el cerebro, así como afirmar que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental. Por lo tanto, el estudio de la naturaleza humana debía tomar como punto de partida funciones del cerebro que dan lugar al pensamiento y la acción. El método de Gall consistía en que las personas con determinados rasgos poseían abultamiento sobre las zonas de los órganos cerebrales correspondientes a dichos rasgos, mientras que los rasgos más débiles se ubicaban en los órganos cerebrales y craneales menos desarrollados. Lastimosamente, este método desembocó en una frenología. Se entiende que la psicología de Gall era una psicología conductista y tenía dos concepciones, una científica y una pseudocientífica. La dirección científica inspiró a fisiólogos a investigar sobre la ubicación de las funciones conductuales en determinadas regiones del cerebro, mientras que la pseudocientífica se enfocaba más en atraer profanos. También tenemos a Jean-Pierre Marie Florence, que nació en 1794 y falleció en 1867. Fue pionero en la investigación experimental del cerebro y el principal crítico de Gall. Además, descubrió las funciones de algunas de las regiones inferiores del cerebro. El sistema nervioso, vamos a destacar a dos personajes, Charles Bell y Paul Broca. Charles Bell va a distinguir dos conjuntos diferentes de nervios en la base de la columna, formados por nervios sensoriales y nervios motores. Paul Broca, a su vez, va a considerar y va a dar cierto respaldo a la teoría de Gall, la que afirmaba que distintas áreas del cerebro son responsables de los distintos procesos mentales. Esto se debe al realizar la autopsia en su paciente Tan, el cual tenía trastornos en el lenguaje debido a que tenía dañado el lóbulo cerebral frontal izquierdo. El surgimiento de la teoría refleja el cerebro. Este descubrimiento animó a trazar un mapa del cerebro y se llegó así a la localización de las funciones sensoriales y motoras. El cerebro es una máquina refleja compleja, ya que unas áreas del cerebro reciben sensaciones y otras dirigen acciones específicas, por lo que cada región del cerebro se determina a una función sensorial o conductual de forma concreta. Los nuevos métodos para la psicología. Como Newton decía que para haber leyes científicas se necesita de la experimentación de la naturaleza para descubrir sus funciones, la psicología experimental se dio por primera vez en el siglo XIX. Como primer procedimiento para medir el proceso mental surgió la astronomía, siendo para la psicología como cronometría mental, ya que la astronomía es la notación del momento exacto en el mapa de las estrellas, por lo que el físico alemán Hermann von Helmholtz utilizó las medidas astronómicas para poder tener respuesta a la velocidad de la transmisión nerviosa. Él tomó como experimento al estimular el nervio motor de la pata de una rana, una de un punto cercano y otra del punto alejado del músculo, para calcular el tiempo en el que tarda el músculo en reaccionar, siendo la velocidad de este impulso de 26 metros por segundo. Donder también descubrió que el tiempo que pasa entre un estímulo y su respuesta podía utilizarse también como medidor de velocidad de los procesos mentales más complejos.
Para la psicofísica, representada por Fechner fundó la psicología experimental y mide la experiencia consciente cuantificando las sensaciones de forma directa. Él experimenta con pares de estímulos para que el participante las diferencie y para saber cuándo no las nota, por lo que dice que se puede relacionar matemáticamente la magnitud del estímulo con la fuerza de las sensaciones resultantes. También decía que la mente y el cuerpo están relacionados de manera precisa y cuantificable. Los test mentales. Es una forma de medir la mente que surgió en el siglo XIX, inventada por razones o por necesidades de educación pública, donde se establecieron criterios de nivel académico para evaluar a los estudiantes y poder medir las diferencias en cuanto a sus capacidades mentales. Primero, los test en Gran Bretaña, representadas por el antropólogo Francis Galton. Galton se interesó por la evolución de los rasgos mentales y nos habla sobre el genio hereditario, que es sobre un experimento que hizo sobre una descendencia y familia, y vio que tanto las capacidades físicas como mentales se heredan de padre a hijo, por lo que dice que las capacidades naturales del hombre se basan en la herencia con las mismas limitaciones que la forma y los rasgos físicos. Su objetivo fue medir las capacidades mentales. Concibió el coeficiente de correlación, que ahora se conoce como correlación producto-momento. Al experimentar las calificaciones que obtenían los estudiantes y si volvían a obtener los mismos resultados en los demás, le confirmó que la inteligencia es una única habilidad mental. Él decía que para saber el nivel de inteligencia se podía depender de la exactitud con la que la naturaleza se presentaba ante la conciencia. Decía que las medidas de la inteligencia serían las medidas de la agudeza sensorial y también el tamaño del cerebro y la cabeza. Con lo que, si bien mediante estas medidas de inteligencia que pronosticó no fueron del todo ciertas, fueron equívocas, no tuvieron mucha relación, pero a pesar de eso, a pesar de que tuvo test que fracasaron, su enfoque de la inteligencia ante su teoría evolucionista de la mente influyó positivamente para la psicología, por lo que Galton es de gran importancia. Luego, los test de Francia, representados por el psicólogo francés Alfred Binet. Él desarrolló de forma eficaz una forma de medir la inteligencia. Alfred Binet estudiaba las habilidades cognitivas de nivel superior. El comité gubernamental le encargó estudiar la educación de los minusválidos psíquicos por los problemas que se presentaban y fue encargado de encontrar una manera de diagnosticar este retraso cognitivo, por lo que elaboró un test práctico que consistía en un conjunto de tareas intelectuales que pudieron realizar los niños normales de determinadas edades, por lo que este método comparaba los resultados de cualquier niño con otros resultados de los demás de la misma edad. Y los niños así con retraso cognitivo no serían capaces de resolver estos problemas dejados, por lo que se les sacaría del aula y se les daría una educación especial para también no perjudicar a los demás. Esta prueba también de Binet también permitía medir la edad mental de cualquier niño. Alfred Binet es de gran importancia, ya que sus test mentales contribuyeron mucho para la psicología cognitiva, lo cual seguimos utilizando hasta el momento. La filosofía en el umbral de la psicología. La psicología y la filosofía interactúan enérgicamente, aunque en general con un largo desfase temporal, de una manera clandestina y raramente con beneficio mutuo. La filosofía se introduce en la psicología por dos caminos: a través de las hipótesis relativas a la naturaleza de la mente y las maneras adecuadas de estudiarla, y a través de los principios generales subyacentes a la investigación científica en cualquier campo. El objetivo del primer camino busca la descripción de los estados mentales, en particular del flujo de la conciencia, así como de las posibles influencias de los estados mentales sobre los estados corporales. En el segundo camino, vemos cómo la filosofía se introduce a la psicología mediante la investigación científica.
ya que la psicología filosófica trata de problemas de la conducta y de la mente en el contexto del conocimiento común, sobre todo de la psicología popular, con el auxilio de herramientas exclusivamente filosóficas. Tan estrechamente se encuentra relacionada la filosofía hacia la psicología que ningún psicólogo, por indiferente e incluso hostil que pueda sentirse respecto a la filosofía, puede evitar el sostener alguna filosofía de la mente. Casi todas las filosofías de la mente han sido propuestas por filósofos y teólogos durante los últimos 3 milenios. Cada una de estas filosofías propone su propia solución al problema mente-cuerpo. Las diversas filosofías de la mente pueden agruparse en 2 grandes familias: el monismo psicofísico y el dualismo psicofísico. El monismo afirma que la materia y la mente son, en cierto sentido, una sola cosa. Por otro lado, el dualismo sostiene que la materia y la mente son sustancias de distinta clase. Viendo todo esto, podemos decir que la psicología se encuentra estrechamente relacionada con la filosofía en distintos ámbitos, siendo la filosofía, en ciertas perspectivas, hasta necesaria para realizar una buena labor como psicólogo. La psicopatología es el estudio sobre la naturaleza de los trastornos mentales. Psiquiatría y neurología se encargaban de tratar a los enfermos mentales, pero esto no siempre fue así, de hecho se los maltrataba. Incluso en 1817 un político irlandés recomendaba enterrarlos y alimentarlos hasta que murieran. Johann Christian Reil introdujo el término de psiquiatría con el objetivo de mejorar la situación de los enfermos mentales. También introduce la terapia moral o mental, aspirando a curar a los enfermos mentales en vez de aislarlos. Funcionó inicialmente, pero debido al gran número de casos volvió a ser lo que era, un almacén de enfermos mentales. Grae Pelling fue el primer psiquiatra que realizó un diagnóstico psiquiátrico y que se centraba en la causa o efecto de la enfermedad, derribando así tradiciones de más de 2000 años que asociaban la enfermedad con Satán. Tanto en neurología como en psicología se avanzaba hacia la psicoterapia. Neurólogos como psiquiatras admitían que el simple hecho de hablar ayudaba a los pacientes. La mayor parte de los psiquiatras y neurólogos creían que las causas de los trastornos eran biológicas. La locura era causada por problemas en el cerebro. Proponían la idea de degeneración biológica, que representaba la locura como descenso en la escala evolutiva. La psiquiatría romántica, por su lado, sostenía que las causas de las enfermedades mentales residían en la historia de la psicología y en las circunstancias de la vida de los pacientes. Así, la terapia psicoanalítica fue una prolongación de la psiquiatría romántica. A diferencia de la psicología alemana, que se concentraba en la mente humana normal y adulta, los británicos comparaban la mente humana con la animal, y los franceses se concentraron en las mentes patológicas y se resaltaba el estudio con locos primitivos y niños. Aportan así el término sujeto, que hacía alusión a los pacientes. Los psicólogos franceses dedicaron gran parte de su atención al hipnotismo. Por un lado, la escuela Nancy sugería que en el estado hipnótico la conciencia pierde el control de la percepción y acción, y que este es tomado por el hipnotizador, mientras que el Hospital Salpêtrière defendía que el hipnotismo era el estado patológico propio de los enfermos de histeria. Con Freud, el hipnotismo pasó a formar parte de la psicología del inconsciente. Y es así como podemos entender un poco cómo fue el camino de la psicología hacia una ciencia. Gracias por su atención.